sirve de reencuentro para muchos que hemos tenido periplos muy diferentes y nos volvemos a encontrar. Bueno, para mí es un honor poder moderar esta mesa, que es fundamental en los tiempos que corren, analizar temáticas como el racismo institucional, el racismo estructural. Yo lo abriría un poco, ahora si os parece lo comentaremos en el debate. En estos momentos pues es una cuestión de supervivencia. Si os parece, yo voy a haceros una pequeña lectura de lo que significa el racismo según el diccionario de CEAR, el Comité Español de Ayuda al Refugiado, y dice: el racismo adopta formas específicas según el contexto y el momento histórico. Según el sociólogo Pierre-André Taguieff, el racismo europeo actual ha desplazado la raza hacia la cultura, sustituyendo el argumento de pureza racial por el de identidad cultural auténtica. Y la desigualdad hacia la diferencia, por ejemplo, el desprecio abierto hacia quien es considerado inferior está siendo sustituido por una fobia a la mezcla y a una obsesión por evitar el contacto con lo diferente. Imaginaros solo esta pequeña anécdota que ocurrió ayer, a ver si estáis de acuerdo con este concepto de racismo. Ayer en Suecia se deliberaba los premios Nobel, era la ceremonia de investidura de los premios Nobel. En concreto, este año el Nobel de Literatura ha recaído en dos figuras, ha sido algo inédito. Una de ellas es Peter Handke, escritor austríaco, famoso entre otras cosas, o podemos decir polémico entre otras cosas, pues por haber sido un negacionista abierto del genocidio en los Balcanes, en concreto sobre Srebrenica en Bosnia, o por haber apoyado abiertamente regímenes como el de Milosevic durante la guerra de los Balcanes. En mi caso particular, por eso digo que es un honor presentar esta mesa, significa muchísimo y acuña por completo esta afirmación, puesto que soy bosnia, vine a España como refugiada en la guerra de los Balcanes, y me abre una duda enorme acerca de lo que hemos andado, lo que hemos desandado. ¿Qué significa que una persona así sea premiada por un comité como el de la ceremonia de los Nobel? Pues básicamente trivializar o poner en diferente vara de medir según quién es meritorio o no de ser víctima y de ser vetado también, en cierta parte. Porque parece ser que la literatura de Handke, que sus valores idealistas que se representan en sus libros son superiores a sus actos, y da igual que haya sido abiertamente negacionista con un concepto como es el genocidio y que ha sido acuñado por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos y el Tribunal de la Haya, pues no pasa nada, son europeos inferiores. De ahí que la raza esté siendo sustituida por ese concepto de identidad cultural. ¿Cuándo vamos a aceptar en Europa pues que la cultura proviene de la diversidad y no existe una cultura superior que, a pesar de los negacionismos y de discursos abiertos de odio, sigue premiando a aquellos que los propagan en aras de su idealismo, que parece que prevalece siempre sobre los derechos humanos y sobre las víctimas? Dicho lo cual, voy a abriros esta mesa, presentaros a los ponentes, que son de verdad personas que rompen los arqueotipos claramente instaurados en nuestra sociedad. Muchas veces pensamos que la sociedad española y la valenciana en particular es muy solidaria, abiertamente tolerante, pero conociendo las campañas que ellos están llevando a cabo, veremos que esos nichos de racismo institucional, racismo estructural, supuran por diferentes vías, y bueno, pues con este tipo de trabajos como los que vamos a conocer hoy se están intentando romper. En la mesa tenemos, empezando por mi derecha, a Safia El Adam. Ella está llevando la campaña Votar es un derecho. Es una joven educadora social, impulsora de una iniciativa que se ha viralizado rápidamente en esta última campaña electoral, y básicamente, si quieres, nos haces tú la pequeña concepción de lo que es pedir un derecho fundamental que ahora nos está reconociendo a pues ese 10%, ¿no? Dábamos la cifra esta mañana en las ponencias de población, que son las personas migrantes. Bueno, yo soy Safia El Adam, hija de inmigrantes en las redes sociales, y soy yo, o sea, persona física, no hay ninguna asociación detrás, ningún partido político.
y lo que hago es denunciar el racismo institucional, que no solamente deja fuera y quita voz a las personas migrantes, sino que también quita voz a personas hijas de inmigrantes que hemos nacido en este territorio y no tenemos el derecho a voto todavía. Entonces, con la campaña Votar es un derecho, lo que se pretendía no es responsabilizar un poco a todos y a todas las personas privilegiadas que tienen ese derecho, que sepan que sí que pueden cambiar cosas, que no me vale que vengan y me digan, ostras, qué mal lo estáis pasando, ¿no? Qué jodido esto del racismo. No, podéis cambiar las cosas, y la campaña consistía en que las personas que tenían el derecho a voto cedieran su voto a personas que no teníamos el derecho y que sí queríamos votar. Y es un derecho básico y fundamental que creo que no se tiene que se me olvidó la palabra. Desmenuzaremos más la campaña y nos dará a conocer qué es exactamente lo que están haciendo, y la nueva, que me parece interesantísima, que me ha podido contar ahora entre bambalinas. Pero seguimos presentando la mesa. Ngoin Goma es coordinador de Afrodiccionario y nos va a descubrir en qué consiste un proyecto social que nace de la necesidad de repensar el lenguaje. Bueno, yo lo dejaba caer ahí, pero en el fondo todo es lenguaje, es el que construye el imaginario popular, el imaginario colectivo. Y bueno, no sé si nos puedes explicar exactamente qué está haciendo Afrodiccionario para deconstruir un lenguaje que parece estar todavía poroso o repleto de racismo estructural. Muchas gracias. Mi nombre es Ngoin Ramazan Ngoma. Hay una frase típica del castellano que dice: las palabras se las lleva el viento. Sin embargo, nosotros hemos cogido esta frase y decimos: las palabras no se las lleva el viento, sino que crean realidades. Y a partir de esa frase arranca nuestro proyecto, porque lo que busca es, como muy bien has dicho, repensar el lenguaje. Lenguaje como una herramienta viva que está construyendo y transformando la realidad, y que a partir de ahí sostiene o justifica o legitima ciertas actitudes, comportamientos, políticas, etcétera, ¿no? Sostiene. Entonces, a través de este proyecto denunciamos, es decir, localizamos y denunciamos todos esos mensajes que aparecen en los medios de comunicación, ya sea los tradicionales o ya sea las redes sociales, para dar una alternativa de un lenguaje más igualitario, más respetuoso, desde una reflexión decolonial. Pero lo interesante de este proyecto es que es la propia comunidad africana y afrodescendiente los protagonistas de hacer esa revisión, definición y autocorrección del lenguaje. Pues nos seguirá hablando ahora a partir de las presentaciones. Seguimos con la mesa. Rita Bosoa es activista, derechos humanos, antirracista. Fue la primera diputada afrodescendiente que tuvo el Parlamento español y viene en representación del proyecto Poder Migrante. Me parece muy interesante enlazarlo con lo que nos acaba de comentar, porque precisamente, esas realidades que estamos construyendo muchas veces no cuentan con las voces, y tú lo hacías esta mañana, lo decías en la ponencia, de los protagonistas, de los propios afectados. Y tener a personas que están formadas, que ya no son meros testimonios, sino actores reales del cambio social, es fundamental, y es lo que podemos escuchar hoy. Poder Migrante es un poco eso, ¿no? Bueno, pues buenas tardes. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí, ¿no? Buenas tardes, nada, que soy Rita Bosoa. He sido diputada, la primera diputada afrodescendiente de la historia de la democracia de España. El valor y el poder simbólico también es importante en ese sentido, ¿no? Que quiero que os quedéis con esa pequeña nota. Y bueno, mi activismo ya era real y palpable antes de ser diputada, y claro, después de abandonar las instituciones he vuelto otra vez a mi trabajo, porque soy sanitaria, y a mi activismo, ¿no? Y en esta etapa de mi vida estoy trabajando, activándome y tratando de poner mi granito de arena junto a un montón de gente, porque Poder Migrante es un colectivo muy grande de personas racializadas que estamos trabajando sobre todo para desactivar, ¿no?, estas visiones del racismo estructural que existe no solamente en las instituciones, sino en la sociedad, en la cultura,
etcétera, ¿no? Y tenemos muchísimos fines, pero sobre todo lo más importante es el hecho de que las propias personas de la comunidad migrante y racializada son las que están llevando a cabo ese proceso de cambio para que se lea, ¿no? Se haga esta segunda lectura, no sé si llamarle segunda lectura, pero sí en primera persona de las propias personas y de la propia comunidad migrante, que es la que señala ahí donde están los puntos donde creemos que debemos modificar y cambiar las cosas, ¿no? Queremos sobre todo construir una agenda colectiva a nivel político, porque es muy importante que estén las voces de las personas racializadas y migrantes en la política, porque si estamos ahí podemos cambiar las cosas, y si no estamos, hacen las cosas sin nosotras y siguen pensando que están legitimados. Me refiero sobre todo a los poderes fácticos, me refiero sobre todo al Estado como tal, y me refiero sobre todo a todos los agentes sociales que han ido o creen que nos están representando cuando nosotras mismas estamos aquí, ¿no? Y hay una cuestión fundamental, y me di cuenta también del peso de la colonialidad del poder en las instituciones, que cuando tú estás ahí, cuando no estás, hablan por ti, y cuando estás, como no están acostumbradas a que estés, también quieren hablar por ti. O sea que tenemos toda una trayectoria todavía en el camino, hemos trabajado y se ha trabajado en nuestras comunidades, han estado trabajando, aunque hay un proceso vital de invisibilización de las comunidades racializadas, y estamos aquí con esa agenda política para seguir implementándola y que de una vez por todas hablemos en primera persona. Bueno, seguimos con la mesa. Tenemos a Rosario Polito. Ella lleva 2 décadas en la lucha por los derechos humanos como maestra, como mediadora intercultural, como activista, y hoy nos representa porque es una de las cabezas más visibles de una de las campañas también que más conocemos en los medios de comunicación, y que es el CIES, no, el cierre a los CIE. Bueno, cuéntanos un poco lo que es la campaña y luego entraremos en detalles de lo que hacéis. Hola, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Es, creo que, un paso importante. La campaña por el cierre de los CIES, para poder, digamos, oponernos a los CIES, tenemos que partir del primer racismo institucional, que es la ley de extranjería. Una ley de extranjería que dice, que se titula Ley por los derechos y libertades de los extranjeros en el Estado español y la igualdad. Entonces, nada más excluyente y que va contra ese título que la ley de extranjería. Los CIES, tenía por ahí, me preguntaban por ahí si los CIES representan como lo más fuerte del Estado racista en el que vivimos. Nosotras decimos que los CIES son solamente uno de los eslabones de esa ley de extranjería racista y excluyente. La campaña por el cierre de los CIES lleva trabajando en la ciudad de Valencia 10 años en los que hemos denunciado muchísimas vulneraciones de derechos humanos. Lamentablemente vamos a acabar el 2019 con una muerte dentro del CIE, la tercera muerte dentro del CIE de Zapadores. Tenemos 8 CIEs en el Estado español. El CIE de Valencia, en el CIE de Valencia se tortura. Lo decimos abiertamente, en el CIE de Valencia se tortura a personas inmigrantes que llegaron aquí huyendo muchas veces de guerras, huyendo de expolios, de esto que llamamos el primer mundo, que nuestro estado de bienestar se basa en el expolio y en el saqueo de las riquezas de ese tercer mundo, de donde las personas huyen y cuando llegan aquí se encuentran vallas, se encuentran concertinas, y luego, cuando consiguen atravesarlas, se encuentran con una ley de extranjería que no solo les esclaviza y las esclaviza a las mujeres trabajando en situación de esclavitud, sin tener muchas de ellas ni un solo día libre en la semana, y luego corriendo el riesgo de que sean encerradas en un CIE o que puedan ser expulsadas a su país de origen. Luego, si quieres, podemos hablar un poco más, pero así como a grandes rasgos, la campaña lo que intenta es el cierre de los CIES. Nosotros no vemos ninguna otra alternativa a un CIE que encierra personas que no han cometido ningún delito. Si te parece, Rosario, vamos a continuar contigo, porque parece que vayamos desgranando un poco desde donde arranca. Es como el ejemplo más manifiesto de racismo institucional, un CIE,
y luego cómo se desgrana todo hacia pues, derechos fundamentales como el del voto o el uso del lenguaje o la presencia de las personas migrantes en el imaginario colectivo. Lo que escribes es terrorífico, pero aparte existe una cláusula, una condición que son esas famosas devoluciones en caliente mientras estás en el CIE. ¿Qué es lo que os encontráis vosotros cuando intervenís? Por ejemplo, acabas de hablar de muertes en el CIE. ¿Cuál es la realidad de una persona que está dentro de un centro así? Vale. A ver, dentro del CIE lo único que encontramos es crueldad. Vuelvo a repetir, crueldad frente a personas que no han cometido ningún delito. Y esto lo tenemos que repetir, porque un CIE está aparejado a un centro penitenciario, aunque le llaman centro y no quieren que sea penitenciario. Está dentro de dependencias policiales. ¿Y son tratados como personas delincuentes? Y son tratadas como personas delincuentes desde el momento, ¿vale?, que a estas personas, cuando hay algún conflicto dentro del CIE, se llama a la unidad de intervención policial, que es la famosa UIP, que es la que interviene, ¿vale?, y, perdonen la expresión, zurra a las personas que están ahí dentro encerradas, ¿vale? ¿Por qué decimos que se tortura? Partamos de la base que estas personas en invierno para ducharse tienen agua fría y en verano no se pueden meter debajo de la ducha porque el agua les quema. Entonces, que alguien nos explique que eso no es tortura. Eso es torturar a las personas. Aunque la palabra suene muy fuerte, pero eso es tortura, ¿vale? En las celdas ahora conseguimos tener, debido a varias denuncias, el defensor del pueblo y el juez de control dijeron que tenía que haber cierres automáticos, pero hasta no hace mucho tiempo en las celdas, ¿vale?, donde estaban las personas, no había cierres automáticos, lo que quiere decir que si hubiese ocurrido algo, eso hubiese sido una verdadera ratonera. ¿Qué se hace con esto? Se encierra a personas de culturas muy diferentes. Lo tenemos ya bastante valorado. ¿Qué produce esto? Produce conflictos. Entonces, cuando se producen los conflictos dentro del CIE por la situación de encierro, porque la comida está muchas veces en mal estado, porque en los váter ahora tenemos gusanos, porque han sufrido picaduras de chinches de manera sistemática que se han denunciado, han cerrado el CIE para limpiarlo y demás, y las chinches siguieron allí, ahora dicen que no hay, se generan conflictos. Cuando se generan esos conflictos, entonces se llama a la represión, ¿vale? Entonces genero el problema para luego darle la solución. La solución es, te doy una paliza. Entonces, como eso, muchas otras cosas que yo podría contar. En el caso de las mujeres, por ejemplo, mujeres en situación irregular, en situación administrativa irregular, y quiero hacer hincapié en esto, nunca hablamos de personas ilegales. No tenemos en el Estado español personas ilegales. Podemos tener personas como fui yo, una persona en situación administrativa irregular, pero nunca fui ilegal. Y aquí no hay personas ilegales, hay personas irregulares. Esas personas que sufren todo este racismo institucional, porque además llegaron al CIE porque hubo redadas de Policía Nacional en la ciudad y se les detuvo porque no tenían consigo un permiso de residencia, esas personas se les sube esposadas a un coche de policía donde las ve toda la sociedad y son tratadas como delincuentes, cuando no han cometido delito alguno. El CIE es el paso anterior a la expulsión, pero además de eso tenemos un gobierno que dijo que iba a quitar las concertinas que tenemos en el paso fronterizo, y lo que hizo, como ya sabemos que las fronteras están externalizadas, ya España se lava las manos y lo que hace es poner mucho dinero para que la represión la haga otro Estado, en este caso Marruecos. Las concertinas se quitan de aquí y se ponen en Marruecos. O sea, las fronteras cada vez están más lejos, ¿no? Cada vez el Estado español está más limpio de esa represión. Cuando estas personas intentan pasar, ¿vale?, lo que se hace son lo que se llaman devoluciones en caliente. Se llaman devoluciones en caliente porque la persona ni bien pone un pie en territorio español, es devuelta. Yo no sé si ustedes saben que la valla tiene como un espacio en medio. Tenemos una valla aquí, otra aquí, y aquí tenemos un espacio en medio.
Entonces, cuando logran saltar la segunda valla hacia el Estado español, automáticamente Guardia Civil lo que hace es abrir esa portera que tienen y los meten y los pasan para el otro lado y los entregan a la policía marroquí. Porque la policía marroquí, como está pasando también en Turquía a cambio de grandes sumas de dinero, lo que hacen es hacerle el trabajo sucio a Europa. ¿Cuál puede ser la solución? Tú hablas de cierres de CIEs. Para nosotros los periodistas es uno de los reportajes más difíciles entrar en el CIE y poder contar un poco a la opinión qué ocurre ahí dentro. A mí se me viene a la cabeza un caso reciente que vimos aquí en concreto y era de una mujer mayor que fue detenida a la salida de un locutorio, que tenía un arraigo en España porque tenía nietos y que de repente pues se encontró con ese trámite de expulsión in extremis, casi subiendo al vuelo. Ha sido hace unos meses aquí en Valencia. La presión popular, la salida masiva de gente a la calle a denunciar aquella situación frenó aquella devolución. No sé si eso puede ser un primer paso. Yo sé que vosotros os concentráis habitualmente delante de los CIEs cada semana o cada mes, me equivoco, cada mes, una vez al mes. ¿Cuáles pueden ser las soluciones? ¿Cómo dar el paso para ese cierre? El CIE está dentro de la ley de extranjería. Por eso, para posicionarnos en contra de los CIEs, nos tenemos que posicionar en contra de la ley de extranjería. Si el Estado español no acaba con la ley de extranjería, no acabarán los CIEs. Por eso decía, ¿hay alternativas al CIE? La única alternativa al CIE es el cierre, no hay otra alternativa. Nos han querido vender que los pueden transformar en centros de acogida. Las personas que llegan al Estado español, las personas que llegan a Europa, que se vienen buscando una vida mejor, que vienen escapando de muchísimas situaciones, no quieren que se les encierre en ningún tipo de centro, en ninguno, ni en el CIE, ni en ningún centro. O sea, son personas totalmente válidas, que eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque por lo general se asocia inmigración a delincuencia por el proceder de la policía en la calle, pero además se asocia inmigración con persona que no tiene cualificación, que viene de una situación marginal, y no es así. O sea, vienen personas con muchísima calificación, vienen personas preparadas, vienen personas que vivían bien en su país y que por algún motivo se tuvieron que desplazar, y todo eso el racismo institucional lo pone dentro de una misma bolsa y considera que la ley y se aplica la ley de extranjería. Entonces, mientras tengamos ley de extranjería, no podemos encontrarle la vuelta a una alternativa. Nosotras no queremos ninguna alternativa. Cuando se nos propuso, no nos podemos olvidar que en el año 85 el gobierno socialista es el que instaura la ley de extranjería, la apertura de los CIEs y demás. Entonces, tenemos que posicionarnos, tenemos que salir a la calle y tenemos que manifestarnos y tenemos que apoyar. Es la única estrategia que tenemos, es el activismo y la movilización social. Y el mensaje que dejamos siempre en todos los espacios donde vamos es: nosotras no tenemos alternativa para el CIE, no buscamos alternativas para el CIE, no le decimos al delegado de gobierno que ahora va a cerrar el CIE en enero por reformas, que nosotros queremos reformas en el CIE. Nosotros queremos el cierre, no tenemos otra respuesta. Hay un turno de preguntas luego del público, seguiremos profundizando. No sé, Rita, desde tu perspectiva, para cambiar una ley de extranjería o para que lleguen esas transformaciones de una forma tangible, si hace falta que estemos presentes las personas migrantes en las instituciones, en los poderes de decisión. Tú has sido diputada. ¿Cómo se puede cambiar una ley si no hay personas que saben de in situ qué es sufrir esa ley? En ese sentido quería decirte que una de nuestras Gira, por favor, se me olvida, como lo tengo tan lejos. Una de nuestras propuestas en Poder Migrante es tener una agenda política con los poderes, ¿no? Que gobiernan. Y no solamente es eso, sino incentivar también a la población migrante y racializada, por lo menos los que se consideran que tienen esa situación regularizada, participar en la política, ¿no? Hasta ahora nuestros colectivos han tenido como una reticencia muy especial en participar en la política, porque la política resulta muy agria para casi todo el mundo. O sea,
uno de los mayores desafectos de la sociedad es el tema de la política, ¿no? La gente en general lo que quiere es que se le resuelvan las cosas, y hay demasiados conflictos en la parte política, ¿no? Por la parte que nos toca. Y luego, a la hora de la verdad, todo lo que nos llega demasiado tamizado, y no conocemos realmente lo que está pasando a nivel político, por falta de información, etcétera, ¿no? Ha estado comentando la compañera el tema del voto. Es muy importante para las personas migrantes que pueden votar, que están aquí, que a lo mejor no quieren votar por ese cansancio y esa forma, ¿no?, de establecer esas relaciones, ¿no?, que tenemos con el Estado y la sociedad, y que no llegan a buen término. Nosotras hemos estado haciendo también campaña en contra del abstencionismo, justamente por eso, para motivar el voto. ¿Cómo se pueden cambiar estas políticas a nivel institucional? Se puede cambiar en la medida en que las personas migrantes vayamos metiendo la cabeza en esas instituciones y vayamos estando ahí, porque es la manera en la que vamos a poder responder a las problemáticas que tenemos a la hora de insertarnos en la sociedad, ver realmente cuáles son nuestros problemas sociales. La ley ha comentado la compañera, está hablando del tema de los CIES, qué es lo que hay que hacer con esa ley, porque es una ley racista, o sea, y hay estructuralmente un racismo que permea todas las instituciones. A las personas migrantes no se le tiene en cuenta en el espacio institucional, porque cuando se hace una ley ya estás separando a las personas que tienen papeles y a las personas que están en una posición administrativa irregular. Entonces, si estás haciendo eso, no estás haciendo leyes para toda la sociedad, estás haciendo unas leyes que van a separar directamente, y eso es lo que yo he vivido en las instituciones. En la medida en que las personas racializadas, los migrantes, entremos en esas instituciones, sí podremos cambiar las cosas, y tenemos que empezar a interesarnos, porque ahí es donde se cuecen lo que nos cruza, las realidades que tenemos. La sanidad pública, se le ha expulsado a las personas migrantes de la sanidad pública, y han generado un decreto, un nuevo Real Decreto, que se supone que con ese Real Decreto se devolvía la sanidad pública. Y aquí en nuestra Comunidad Valenciana sí que teníamos esta mañana a nuestra vicepresidenta, que dicen que sí, que ya se devuelve con este decreto. Pues no, o sea, este decreto lo único que ha hecho es poner una piedra más en el camino, y hay muy pocos casos en que realmente se ve que la devolución de la sanidad pública es una cosa real y al 100%. Tal cual, no es verdad. O sea, y tenemos que interesarnos por la política, tenemos que meternos en esas estructuras, tenemos que tener nuestras propias organizaciones, aunque nos pese la colonialidad del poder, porque en esos espacios es tal el racismo institucional que vivimos. Yo en mi propia carne lo digo, que son espacios de los que nos expulsan, ¿no? Entramos un tiempo y nos expulsan cuando no nos dejamos manipular, ¿no? Entonces, mi interés, y la pregunta, vuelvo otra vez a la pregunta, la idea es, ¿cómo se evita esto? Se evita estando, que no hablen en nuestro nombre, que nos metamos en las instituciones, y que aprovechemos todos los vínculos reales de esa ciudadanía que adquirimos, aunque no tengamos papeles, y nos vinculemos a todo lo que nos pasa en la sociedad española para que se puedan resolver. Yo de tu intervención entiendo que el desafío o la batalla es doble. Por una parte, haciéndose hueco en las instituciones, y de otra parte activando el papel de la ciudadanía propiamente migrante, el que se quieran movilizar y hacer y ser partícipes de la ciudadanía. ¿Con qué proyectos se puede llevar a cabo eso? ¿Con campañas como las que estáis haciendo? Sí. Mira, nosotros hay una parte también que es de contracampañas en Poder Migrante, y por ejemplo el día 20 hicimos una, el día 10 también por el tema del voto. Y luego también en el caso de unas chicas, has contado el caso de una mujer que sí. Que venía de un locutorio y tal. Paramos entre todas las organizaciones, porque en esto sí que cuando se vincula, ¿no?, el hecho de que las organizaciones tienen un poder que debían de reconocer,
se suelen solucionar a veces cosas, ¿no?, ante la movilización. Hacemos muchas campañas en ese sentido y una de las campañas es paremos su expulsión. Esa campaña la llevamos a cabo entre todos los colectivos que fueron muchísimos, ahora mismo no me acuerdo la cifra exacta, pero que participaron en esta campaña, y finalmente se paralizó la expulsión de esa mujer, porque fijaros, ¿no?, la cuestión sobrevenida, ¿no?, en este caso no tenía papeles, denuncia una agresión de violencia, ¿no?, de violencia machista. No entra, por su condición de irregular, no le cubre la Ley de Igualdad 2004, que es la que está en vigor ahora, porque el Pacto de Estado casi no está funcionando, no tiene recursos. Entonces esta señora va a denunciar una agresión y llega a la comisaría y se le abre un expediente de expulsión porque no tiene papeles y ha sido agredida. ¿Cómo se come esto? ¿Cómo? ¿Qué hacemos ante una cosa así, no? Y el Estado, cumpliendo su papel, podría coger a esa señora, como nos ha estado contando la compañera Rosario, y meterla en un vuelo y adiós. Y venía huyendo de una situación de violencia en su tierra, de maras y de una situación muy dura y familiar, de asesinatos, etcétera, ¿no? Y claro, estamos desprotegidas ante el Estado. ¿Y cómo hay que expresarle al Estado que no podemos estar abandonados ni desprotegidos por el propio Estado? Pues creando mecanismos o metiéndonos en esos mecanismos, por otro lado, de la ciudadanía, con todos los derechos que tenemos, con los derechos que tenemos y los que no tenemos, tenemos que tratar de adquirirlos para que esas situaciones cambien. Y una de las cuestiones muy claras son las campañas también, que las llevamos a cabo. Pues seguimos con Goy, con esta iniciativa que es el Afrodiccionario. Yo no sé si tu desafío ahora sí que es enorme con la irrupción de la extrema derecha en las instituciones democráticas por primera vez. No sé si los discursos que tenéis que analizar a partir de ahora se os han duplicado, si hay un incremento de un discurso racista, un discurso declaradamente xenófobo. Yo me atengo al último incidente, el de Hortalezas, ese ataque a un centro de menores en Madrid con una granada. Y si tú crees, desde vuestra perspectiva, que la incitación o el discurso ha tenido algo que ver o mucho que ver. Bueno, yo creo que así se me oye. Sí. Se pueden girar, ¿Sí? No hay problema. Vale, pues lo has dicho muy bien, o sea, ese discurso, pero este discurso no es nuevo. Nosotros, las personas migrantes racializadas, que no tenemos por qué ser migrantes también, porque hay que tener atención con la vinculación constante. De hecho, hablando del lenguaje, si ponéis en cualquier buscador migrantes, siempre las noticias relacionadas van a ser con irregularidad. Siempre, en cualquier buscador. Y haced la prueba para que podáis confirmarlo por vosotras mismas. Efectivamente, como dices, o sea, la dependencia que todavía tienen los medios de las grandes compañías y la poca vinculación la vinculación, la fuerte vinculación que tiene con las ideologías políticas hace muy muy difícil que los medios puedan transmitir una información responsable, justa e igualitaria o transparente, ¿no? Y por lo tanto este tipo de periodismo o de información que se emite acaba generando la fragmentación social que todos conocemos. Pero claro, ¿cómo se sostiene este tipo de discursos, sobre todo actualmente, ¿no? Utilizamos un lenguaje del cual muchas veces no somos conscientes del impacto que está teniendo frente a la persona a la que nos estamos dirigiendo. Pero cuando esto se establece, cuando esto tiene una estrategia política, sí que se conocen los efectos. Es decir, repetir 1000 veces la misma mentira que al final será verdad. Creo que también alguna vez, si nos hemos leído cualquier libro sobre filosofía periodística o habremos tenido una conversación más o menos crítica, también nos sonará esta última frase que digo. Los acontecimientos actuales, que finalmente se ha roto el tabú y parece ser que ahora están los outsiders y ya se ha roto lo políticamente correcto y parece ser que se puede hablar absolutamente de todo. Todo eso se sostiene gracias
a nosotros, que somos los consumidores de esos medios y que no denunciamos cada vez que nos encontramos ese tipo de noticias. Os voy a hacer una pequeña dinámica. 30 segundos, 15, para no quitarle a la compañera tiempo. Cerrad los ojos, por favor. E imaginad a un inmigrante o a una inmigrante. Vale, ya está. Gracias. ¿Me podéis decir características de la migrante o el inmigrante que os ha venido a la cabeza, por favor? Venga, atreverse, va. Género. Hombre. Color. Negro. Estado social o estatus social. Pobre. ¿Vale? No es casualidad que todos pensemos en el migrante africano que llega en patera. Sin embargo, los datos de Eurostat o Eurobarómetro o el CIS dicen más o menos lo contrario. Es decir, no es el colectivo más numeroso de migrantes en España. Sin embargo, en nuestro imaginario colectivo seguimos proyectando a ese inmigrante. Y cuando en las noticias que nosotros vemos se encadenan patera, delincuencia, etcétera, etcétera, y se utilizan todos esos términos que generan alarmismo social, invasión, asalto, cuchillas, etcétera, es muy normal que luego nuestra mente relacione migrantes con todos esos valores y términos y que por lo tanto apoyemos o justifiquemos ese tipo de políticas a la hora de nuestro voto. El acto este que acabas de comentar de Hortaleza ahora mismo es la cuestión que está de moda, ¿no? Pero, bueno, quiero decir de moda en el sentido de que está de actualidad en su mayor punto, que dentro de poco saldrá otra noticia y lo dejaremos de lado. Ha dejado de nuevo claro la negación de España frente a todo aquello que no es blanco, frente a todo aquello que no es europeo, es decir, cuando se habla de racialización. Sin embargo, los movimientos sociales que nos hemos posicionado en contra de esta situación y a favor de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, hemos declarado que vamos a dar pelea realmente a este tipo de actos porque efectivamente no han sido, no lo podemos decir hasta que un auto policial lo diga, que hayan sido estas fuentes que pensamos que es, ¿no? Los partidos de extrema derecha, etcétera, pero sí que lo han legitimado, pero sí que han fomentado esa polaridad social que hace fácil que de repente una granada casi estalle en un centro de menores. Se podría nombrar como terrorismo casi de Estado, ¿no? Porque es una granada que viene del cuerpo de seguridad del ejército. ¿Qué es lo que ha hecho Afrodiccionario en este sentido? Ha hecho lo que hemos intentado hacer ha sido generar o crear unos cimientos o una argamasa que facilite la comunicación de estos sucesos sin segregar a los colectivos que lo han sufrido. Es decir, hemos recibido comunicaciones, llamadas, peticiones de compañeras y compañeros periodistas que nos preguntan cómo podemos mencionar este término para contextualizar, para definir a las personas negras, para definir a las personas afrodescendientes, para definir la situación que está pasando, porque a veces se cae también desde ese periodismo solidario, generalmente de izquierdas, en querer dar voz a los inmigrantes o en querer empoderar a aquellas que no están empoderadas, y en pervertir a través de esas imágenes de nuevo de ahogados o de personas cortadas, ese morbo, ¿no? que da, que muchas veces sigue fomentando una imagen desdibujada en nuestro pensamiento de lo que es lo migrante, ¿no? Por lo tanto, desde Afrodiccionario, que formamos parte de otras organizaciones, estamos en una campaña para volver a reflexionar sobre las estrategias para luchar contra todas formas de discriminación, ¿no? Y contra la intolerancia. A mí se me viene a la mente una campaña del año pasado de un periódico en concreto que creó una especie de formato libro al final del año, coincidiendo con diciembre, el mes de la solidaridad por excelencia, que se llamaba La España de los Migrantes. Y eran 50 historias muy bonitas de diferentes condiciones, diferentes realidades, de personas migrantes que construían también esta sociedad.
Yo no sé si desde vuestra perspectiva, yo como periodista me lo planteo muchas veces, este tipo de mensajes son en los que hay que trabajar o realmente siguen creando un nicho aparte de, pues sí, está la España, luego está la España de los migrantes, luego está... O deberíamos intentar construir un discurso más transversal en el que pues esa condición migrante se diluya de una forma y quede como un apartado interno de la persona que deje ver su profesionalidad antes que su origen o su condición particular. Lo dejo abierto a... Sí, en ese sentido creo, si te he entendido bien, el aunar un discurso común, ¿no? Sí. Que parece ser que no es fuerte, que hay un discurso xenófobo que le está ganando terreno quizás a esto. Sí es cierto, creo que abordar el tema de la inmigración desde la perspectiva de que no es un problema es difícil. Es decir, casi siempre que hablamos de la inmigración no hablamos de las políticas migratorias, que es el problema, no la inmigración en sí misma, porque todos sabemos que es algo natural e histórico, siempre ha habido migraciones, etcétera. Y también creo que actualmente, a pesar de que están esos discursos en los medios, no deja de existir todas estas personas que estamos luchando. Es decir, que quizás no tengamos tanto eco porque no estamos en el centro de los medios, pero sí que estamos trabajando. Es decir, hay periodistas que se han conseguido desligar y están reformulando o están creando nuevos espacios, nuevas formas de comunicar, ¿no? Y que les acompaña una ética en su manera de relatar la noticia, en la que no dejan en la periferia a las minorías. Por lo tanto, creo que sí que estamos construyendo un discurso. Lo único que todavía necesitamos es una plataforma potente que sea capaz de atravesar todas aquellas casas, porque dentro de lo que cabe, las personas que hoy estamos aquí tenemos muchas cuestiones en común. Lo que nos interesa es atravesar a todas aquellas personas que no piensan como nosotros, que están en una posición ambivalente de, bueno, pues me da igual, voy a votar a este, sin pensar realmente las consecuencias. A ese público o a esa parte de la sociedad es a la que todavía necesitamos convencer. La tónica también la quiero poner frente a los partidos políticos, la inanición, es decir, la falta de un discurso real y sólido, que no se atreven por apostar en defender todos los derechos de las personas migrantes. Cuando digo de las personas migrantes, de las personas racializadas, porque todos los demás que crucen una frontera administrativa son migrantes. Bueno, pues una de esas plataformas que los millennials dominan a la perfección son las redes sociales. Aquí tenemos a una exponente, Sofía, que ella misma, como ha dicho, sin ninguna organización detrás, decidió lanzar una campaña ante una injusticia que sufrías en tus carnes como hija de migrantes, y es el derecho al voto, ¿no? Pero ahora explícanos exactamente por qué nace esa motivación, y también el derecho al voto supongo que va mucho más allá, va a hijos, a niños nacidos como tú, que ya tienen 18 años y que deberían con toda la legitimidad tener esa opción, y también el estar incluidos en las políticas o en los programas y las agendas de los partidos políticos. Yo no sé si a partir de esta iniciativa te has leído los diferentes programas y en cuántos hay presencia hacia o algún tipo de puntos hacia las personas migrantes. Vale, bueno, pues la campaña nace porque consideramos, ¿no?, que el derecho a voto es un derecho básico y fundamental para todas las personas, hayan nacido en España o hayan llegado hace 2 años. El derecho a elegir, ¿no? Desde el minuto 1 se nos obliga, ¿no?, a pagar impuestos, y se nos obliga se nos pone todas las obligaciones, pero los derechos no los tenemos todos de manera igual, ¿no? Entonces, el derecho a voto, las personas hijas de inmigrantes que hemos nacido en España y que todavía no tenemos la nacionalidad por todas las trabas burocráticas que conlleva eso, tampoco podemos votar en el que es nuestro país, ¿no? Y nos sentimos excluidas, obviamente. Entonces, lo del ceder el voto a una persona que no tiene el derecho, y personas, ¿no?, que no tenemos el derecho, que hemos votado en un limbo legal, ¿no?, de que, a ver si es ilegal lo que estáis haciendo o no.
es lo que esto ha llevado la campaña mucho más allá, ¿no? Y que la ha llevado a todos los medios nacionales. Exactamente en qué consistía, por si alguien no... Sí, bueno, lo que contaba antes, consistía en que las personas que tienen derecho a voto y que deciden no votar por desinterés político o porque básicamente consideran que es una injusticia lo que se está haciendo con las personas migrantes e hijas de inmigrantes, le ceden el voto a una persona migrante o de origen migrante. Entonces, el día de las elecciones se van a votar juntas o acuerdan por teléfono el partido político al que quiere votar la persona que no tiene el derecho. Y en eso consiste la campaña y sobre todo en concienciar, porque hay mucha gente que se piensa que naces en España y que tienes todo el derecho del mundo, y eso es totalmente mentira porque llevamos la mochila detrás, ¿no? La etiqueta de migrante, como decía nuestro compañero antes, ¿no? Sí, de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, infinita generación. Si tú eres racializada, vas a seguir siendo inmigrante, vamos, toda tu vida. Entonces, bueno, con lo que pretendemos llegar más lejos todavía, el derecho a ser votadas también, porque es que tampoco podemos participar, ¿no? en la política, como ha dicho mi compañera Rita anteriormente, para acabar con estas políticas racistas, con estas leyes racistas. Hay que estar en la política, pero es que tampoco nos dejan, entonces es como un poco de nos lavamos las manos, ¿no? Como decía antes también mi compañera de los CIES, ¿no? De lo de quitar las vallas, quitar las concertinas y hacer que Marruecos las ponga. Es como España se lava las manos y dice que no, que le da acogida a los migrantes. Entonces, una vez aquí, ¿no? Después de pasar, de morirse en el camino o de morirse en la frontera, llegan a España y se encuentran con una ley de extranjería que también mata. Y España es plenamente racista y no quiere inmigrantes, y eso no hace falta que nos lo demuestre con concertinas en la frontera, sino que también desarrollan una serie de trabas que al final el objetivo de eso es que acaben los inmigrantes en los CIES y finalmente expulsados. Y estas trabas son, a la hora de pedir la nacionalidad, por ejemplo, es totalmente imposible porque los exámenes de españolidad cuestan 300 euros y si los haces tardan como 6-7 años en contestarte. Y también lo que había comentado antes es que he iniciado una nueva campaña ayer mismo porque es que no hay citas para renovar el NIE y no hay citas para hacer trámites de extranjería. ¿Y eso qué hace? Hace que se te caduque la resolución y finalmente acabes estando otra vez en situación de irregularidad cuando ya se te había aprobado. Entonces, eso es lo que hace es que, claro, España se lava las manos, dice sí, yo le doy una autorización, pero después no le doy citas y las venden mafias. Esto es porque el Estado lo permite, porque yo no veo que las citas de renovación de DNI se estén vendiendo, ni veo colas, ni veo personas durmiendo en las comisarías para renovar un DNI. Entonces, todos son políticas para que los inmigrantes acaben en CIES y expulsados a sus países, o no países, porque mi hermano, habiendo nacido aquí en España, también había tenido un expediente de expulsión. Entonces, la nueva campaña Te cedo mi cita es que las personas privilegiadas que no saben lo que es la ley de extranjería colaboren con nosotras y intenten ayudar a buscar citas a las personas que las necesitan, que se pasan 8 meses, 7 meses buscando citas y como salen a una hora concreta y eso solo lo saben las mafias, entonces hay que estar como ahí pendiente del ordenador todo el rato, y las personas, a lo mejor no todas, somos privilegiadas y tenemos un ordenador en casa o tenemos tiempo para hacerlo porque tenemos que estar trabajando 12 horas seguidas sin ningún día de fiesta para privilegiados blancos. La verdad es que estamos respetando muy bien los tiempos. Si queréis, abrimos ya el turno para el público y, bueno, todavía a mí me queda una batería de preguntas todavía para la mesa, así que os cedo la palabra y seguimos debatiendo. Hasta las 5:30 tenemos.
pequeña, puedes hablar a lo mejor. Sí. Sí. Pues muchas gracias por las ponencias, yo creo que son todas muy interesantes y si hay una lectura clave que podemos sacar de ellas es que la problemática que se presenta hoy a la vez es transversal y es compleja y necesitamos de una perspectiva de todas las visiones que presentáis vosotros para poder al menos abordarla. En España llevamos como mínimo 20 años de inmigración consolidada, o sea, 20 años mínimo. Y yo creo que algo falla si este peso demográfico de los migrantes, esta diversidad cultural, aún no tiene una representación clara en la administración pública. Estoy hablando de empresas públicas, que puedas entrar en correos, en Hacienda, y que veas migrantes trabajando. Porque un migrante que quiere entrar a trabajar en un ayuntamiento, que es la institución pública más cercana a la ciudadanía, lo máximo a que puede aspirar es ser mediador cultural. Bueno, yo estoy hablando de una realidad que conozco muy bien en Cataluña, pero no me equivoco mucho si digo que esta situación es extrapolable en otros muchos puntos de España. Esta situación es complicada, no solamente para el presente, para el futuro. A nuestros hijos que van a la primaria, si queremos inculcarles este discurso de que este país, el ascensor social funciona y que tenéis que esforzaros a la escuela para poder tener un futuro mejor, para que crean este discurso tienen que ver en la realidad. Pero si al mismo tiempo que les tenemos este discurso ven que todos los migrantes de su condición trabajan de paletas, de camareros, es muy difícil que lo crean. Entonces yo creo que tenemos un reto muy importante de cara a lo que nos espera en el futuro. Hay una anécdota que me gustaría compartir con vosotros. Parece un ejemplo simple, pero para mí explica muchas cosas. Yo tengo una amiga que es negra. Se le ocurrió, después de acabar los estudios de económicas, de enviar su currículum a una entidad bancaria muy conocida aquí en España para pedir trabajo. Una empleada del banco cogió su teléfono y le llamó para preguntarle si quería trabajar en su restaurante. Y esto le están diciendo a ella, este es tu sitio. Y esta situación yo creo que es representada en muchas veces en la vida. Y esto, si no intentamos buscar una solución a esta situación, hemos visto lo que pasó en Francia, en los suburbios de París, hace muchos años. Porque nosotros que hemos llegado aquí como migrantes, lo que aceptamos, nuestros hijos nacidos aquí no lo aceptarán. Entonces, va de nuestros intereses como sociedad de intentar trabajar a ver si encontramos una solución que vaya bien y construir una sociedad diversa, pero inclusive. Gracias. Yo no sé si alguien también del público, existe además en relación a tu comentario, una baza, una mochila añadida que es la xenofobia de género, que aún dificulta más la inclusión, la integración y además de determinadas comunidades, como por ejemplo es el caso de la islamofobia de género. Yo no sé si alguien de la sala también quiere hacer algún comentario al respecto, cómo se encuentra en esta realidad a la hora de buscar trabajo o de construir una vida. No sé. Mira, ahí tenemos... Simplemente, tenemos. Bueno, acabo de entrar, que he tenido que salir por una llamada, pero es que escuchar islamofobia de género y se me revuelve todo el cuerpo, la verdad. No hay una manera, ¿no?, de que me mantenga callada en este momento. Bueno, soy Mariam y, bueno, cuando se habla de islamofobia de género, la verdad es que tenemos ahí una asignatura muy importante aún por delante para trabajar, ¿no? Ya se suman como dos factores en este momento que dificultan el factor de ser mujer, bueno, tres. Mujer racializada de origen y además musulmana, ¿no?, con velo, y entonces tienes como el triple pack agradable para un ataque constante y una constante reivindicación, ¿no?, de los derechos, de la valía de la mujer, de la igualdad, de la justicia y de las oportunidades que tiene que estar trabajando para conseguir en la sociedad actual. Estamos hablando de mujeres capacitadas, formadas, incluidas, se supone, socialmente, porque se nos pide además integración cuando la mayoría hemos crecido aquí. Y entonces, cuando vas a una entrevista,
Sobre todo, tengo que confesar que siempre que me he presentado a un trabajo, nunca he mandado mi foto, nunca. Porque quiero que se vea un poco ese currículum antes de que se valore la imagen que aparece en el currículum. Entonces, de repente, todo ese currículum desarrollado, toda esa capacidad por la que has tenido que luchar como mujer para demostrar de verdad esa capacidad, se destroza cuando llegas a una entrevista, cuando se te cuestiona tu capacidad por llevar una prenda en la cabeza, cuando se te dice que la empresa está muy interesada en contratarte, pero si te quitas el velo, pero porque el cliente no le gusta la imagen que ve, porque la gente no está preparada, porque. O porque te falta experiencia, ¿sabes? El otro discurso es como siempre decimos que es el pez, ¿no?, que se muerde la cola. Es que te falta experiencia. Claro, si no me contrata, ¿cómo voy a tener experiencia? Si me cuestionas constantemente lo que valgo como mujer, ¿cómo lo voy a tener? Y entonces nuestra realidad es que las mujeres que actualmente estamos insertadas en el mundo laboral, reconocidas con nuestra titulación, nos felicitamos y nos publicitamos en las redes sociales para decir, yo lo he conseguido. Porque muchas de las jóvenes que actualmente estudian carreras universitarias y másters y doctorados, a veces tienen esa incertidumbre de qué futuro me espera. O incluso a mí me duele en el alma cuando veo jóvenes arraigadas socialmente, pero que pertenecen a una religión y una convicción de llevar una prenda concreta, decir, si el día de la mañana la necesidad me lo requiera, pues voy a quitarme el velo. ¿Por qué tengo que dejar de ser yo misma por aquello que se espera de mí? Añádele el plus, aparte de la discriminación laboral y todos los techos de cristal que podemos encontrar, añádele que es que se nos cuestiona constantemente por mi lucha reivindicativa por el feminismo y la igualdad. Es que se me elimina muchas veces el derecho de decir que soy feminista. Es como que, hola, estamos un poco cansadas, ¿no?, del discurso paternalista, victimizar a la mujer. Se me llama para ser la víctima y no la profesional cualificada, experta en tal temática. No, vamos a pasar ya a otra escala. No soy víctima, soy un agente de cambio social, soy una mujer capacitada con su titulación, con su trabajo, con su activismo, y quiero que me veas como tal. Y el velo solo cubre la cabeza, ni el raciocinio, ni la capacidad, ni la profesionalidad que llevamos ahí. Entonces, yo he estado en mesas debatiendo sobre feminismo y se me ha dicho textualmente que tendría que dejar de hablar de feminismo y de igualdad llevando eso en la cabeza. Así de discriminatorio cuando estamos hablando, ¿no?, de sororidad, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de una lucha. Y estamos siendo paternalistas y dudando de la capacidad de una mujer de luchar por aquello en lo que cree firmemente. Entonces, esto es un poco la realidad. Mujer musulmana, dificultades en la inserción laboral por la que estamos reivindicando, y cada una que lo va logrando de verdad se siente como una mujer exitosa, se siente como una mujer realizada. Y menos mal que con el tiempo estamos siendo un poco más, cada vez más presentes en los diferentes ámbitos, y vamos a ver si lo logramos en más comunidades, porque actualmente hay una diputada con velo también en Ceuta y otra en Cataluña, pero también en el ámbito político nos queda bastante que trazar para conseguir también estar presentes en esa construcción social, la inclusión real. A mí cuando se me habla de planes de igualdad de género, y yo no estoy incluida en esos diseños de planes. De hecho, yo he estado con políticos que cuando he dicho, ¿dónde está la mujer musulmana en el diseño de planes de igualdad?, se me ha mirado de, como que no nos habíamos planteado, ¿no?, que vosotras también tenéis que estar. Entonces, hay mucho que trazar aún, hay mucho que sensibilizar y hay mucho que luchar, la verdad, esta generación en la que estamos ahora, porque yo sí que sueño con un futuro mejor para mi hija, por ejemplo, para que no se enfrente a la islamofobia que estamos enfrentando muchas mujeres hoy en día. Así que un poco el feedback y la vivencia, ¿no?, actual también de esas dificultades y esas barreras institucionales o sociales que nos estamos encontrando en este momento las mujeres musulmanas. Muchas gracias. ¿Quién quiere añadir algo a este
Ha sido tan brillante que creo que ni una coma, ni un punto, ni... En fin, no sé. Y además, cuando hay un tipo de experiencia como la que ha contado nuestra compañera, que no sé cómo se llama... Mariam, que cuando, como compartimos, ¿no?, muchas de nosotras ese tipo de vivencias, entonces te sientes tan en la piel de la persona que habla, que es que lo demás es sumar, ¿no?, otro tipo de cuestiones que bueno, que ahora no vendrían a cuento, pero más o menos vivimos las mismas realidades. Y sobre todo hay una cuestión que creo que es importante tener en cuenta, es que todavía se nos sigue subjetivizando, subordinando, se nos sigue mirando desde la mirada de la paternidad, de la paternalización, ¿vale? Se nos sigue leyendo como aquellas pobrecitas a las que hay que ayudar porque no pueden. O sea, y esa mirada es tan cruel en los espacios institucionales que es terrible. O sea, por eso hay una cuestión principal que creo que estamos haciendo bastante bien las comunidades racializadas, y es el acompañarnos, ¿no? El acompañarnos en esta especie de duelo, porque al final te machacan, te tienes que ir recuperando, te tienes que volver a levantar para no dejarlo y seguir. Y es el racismo encarnado con toda su crudeza. Y lo vivimos así, ¿no? Y entonces, ¿Y no te dicen que estáis construyendo gueto? No, a ver, nos dicen eso y nos dicen cosas peores. Solo por contar una anécdota, estando en el Congreso de los Diputados, me fui a Lavapiés porque está muy cerquita, tengo muchos amigos ahí y nos movemos por esas zonas, ¿no?, a comprar un libro en una librería que también hay por ahí, ¿no? Y nada, y había 2 policías secretas, y cosas como estas nos pasan, bueno, todos los días de nuestra vida. Había 2 policías secretas que me pararon, tenía un pleno, me iba corriendo con otra compañera, y me dicen que estaban haciendo una no sé qué rutinaria. ¿Cómo era? ¿Identificación aleatoria? No, algo rutinario. Control rutinario. Control rutinario, ok. Y le digo, dice, por favor, ¿nos puedes dar la documentación? Iba con mi compañera, blanca, rubia, bueno, dio la casualidad que en ese caso es rubia, pero bueno. Y nada, y le digo, muy bien, yo le doy mi documentación, usted me da su placa, me dice, se identifica también, porque si es policía secreta, sobre todo eso, si esto es un control rutinario y tal. Nada, empezamos ahí a cruzar unas cuantas palabras y de repente me dijo, oiga, mira, ¿me da usted su documentación? Y le digo, vale, pues enséñeme usted su placa y tal y cual. Y en un momento determinado, el otro compañero se fue a la acera de enfrente y le llamó, le hizo como una señal, ¿no? Yo le dije simplemente, mire, usted me enseña su placa, yo le enseño mi documentación y aquí no ha pasado nada. Y de repente me dice que estaba cometiendo desacato a la autoridad, no sé qué, que yo soy autoridad y si no me hagas de papel. Y entonces le dije, mire una cosa, yo también soy autoridad. O sea, y además se lo dije con tantas ganas que en ese tipo de cosas que como nos han enseñado a que siempre seamos como unas subordinadas y tal y cual, de repente me vi ahí como una voz que venía de la ultratumba diciendo, yo también soy autoridad. Y entonces de repente se queda así y el otro le llama y le dice, mira, pues yo qué sé, es la diputada. Y claro, cuando se dan cuenta, dice, señoría, digo, sí, a buenas horas. O sea, son cosas que dices, o sea, y te dan mucho, ¿no?, para reflexionar. Y recuerdo que esa semana tuve muchísimo trabajo, no pude contarlo, ni siquiera como en un sitio como en las redes, ¿no?, que fui contándolo después. Y mis compañeros, con las que yo estaba en una ley, trabajando la ley de igualdad y trato no discriminatorio, flipaban cuando yo les decía, bueno, estas señoras que están ustedes describiendo en esto, que llaman y quieren una línea de interseccionalidad, que por eso digo que hay que estar ahí, porque si no estamos, van a hablar por nosotras y encima nos van a invisibilizar y nos van a blanquear y no van a hacer leyes para nosotros, nos seguirán deteniendo, nos seguirán enviando en aviones, nos seguirán maltratando, ¿vale? Entonces yo le preguntaba, ¿esto que está usted diciendo? Porque nosotros estábamos presentando en propuestas para que fueran contempladas en la ley de igualdad y trato no discriminatorio, que ojo, que saldrá dentro de poco si es que llega a haber gobierno, o sea que estaros al tanto de esa ley de igualdad y trato no discriminatorio del Partido Socialista, ¿vale? Y yo le decía, si usted me está describiendo y quiere hablar de interseccionalidad, tiene que tener en cuenta a todas las mujeres que nos cruza esta realidad. ¿Qué piensa por las comunidades LGTBI? ¿Qué piensa por las comunidades racializadas? ¿Qué piensa de la afrodescendencia? ¿Cómo va a plantear en esta ley tal y cual?
y no reconocían eso, porque, ojo, la Constitución española, el artículo 14, nos protege a todos los ciudadanos y ciudadanas. Esa era la respuesta. Y claro, y si no estás ahí dando la matraca, no te contemplan absolutamente nada. Y no me aceptaron apenas enmiendas. O sea que va a salir de aquella manera. Una ley que hacen para la igualdad de trato, para el tema del odio, para tal. Y no tienen en cuenta la visión de las comunidades racializadas que estamos aquí. ¿Vale? Eso es lo que... Yo quería retomar un poco la reflexión que había hecho la primera intervención del público, no está ya aquí, y era sacar a flote la realidad de los hijos. Bueno, antes hablábamos de esa segunda, entre comillas, generación de niños nacidos aquí y cuál va a ser su inclusión, su cohesión social en este espacio que estamos construyendo. Yo creo que ahí el lenguaje, no sé si tenéis un desafío enorme al respecto del futuro de la sociedad, ya es urgente que cambie. Sí, en ese sentido, bueno, también recogiendo un poco lo que había dicho y lo que dijo la compañera, ¿vosotros, así, a nivel general, creéis que España quiere a los inmigrantes o no? Depende a cuáles. Uno a uno, por favor. No. Sí. Tiene que ver con el dinero que tengas en el bolsillo. Tiene que ver con el dinero. Es la pobreza. Ajá. Porque no quiere español. ¿Tú habías dicho, perdón? Que quiera inmigrante con dinero. Ahora sí. Como mano de obra. Claro. Eso es. Que dejes todo atrás, la cultura y todo. Claro. Solo para, como esclavo, para trabajar y ya está. Es que había una frase que dijo un teórico cuyo nombre no recuerdo. Necesitamos inmigrantes y vinieron personas. Y con esto quiero decir, para enlazar con la pregunta que me hiciste, que vinieron con sus costumbres, vinieron con sus miedos, vinieron con sus sueños, vinieron con sus hijos, vinieron con sus embarazos, vinieron con sus proyectos de vida, ¿no? Y en estos proyectos de vida en los que llegan y nacemos nosotros, bueno, yo no he nacido aquí, yo sería generación 2.05, mi hermana... De verdad, que así es como nos catalogan, en función de si naciste aquí, si viniste aquí con determinada edad, etcétera. ¿Por qué? Porque esto nos plantea un reto que es la cuestión de la identidad de pertenencia, de la identidad de no solamente de identidad racial, sino identidad de género, etcétera, ¿no? Este conflicto con el que vivimos muchas personas de nosotros que hemos crecido aquí, es alimentado muchas veces porque se nos, como decía Rita, se nos ve como el exogrupo constantemente. Por mucho que en mis espacios en los que habite diga soy español, siempre, y más yo que soy negro, siempre se me verá como la alteridad. Sin embargo, en mi país de origen pasa algo muy parecido también, ¿no? O sea, muchos de vosotras habréis vivido esta experiencia, pasa algo muy parecido. Pero en este sentido, el modelo que sigue España de integración, de inclusión, o como lo podamos llamar, es un modelo segregacionista en el que busca el estancamiento social. Es decir, allí donde estuvieron tus padres trabajando es donde tienes que estar tú. Y no te muevas de ahí, y no te muevas. Y si te mueves, eres un outsider. Y con esto... Lo digo por experiencia personal, nunca he sido un buen estudiante. He sido muy cabezota, eso sí, y he perseguido mis objetivos con cabezonería. ¿Por qué digo esto? Para que sirva de ejemplo. Siempre se me recomendó, al no ser un buen estudiante, hacer formaciones manuales, formaciones profesionales, y son muy dignos, son muy dignos. He sido limpiador también, de hecho mi primer trabajo fue en la limpieza, porque mi madre hacía esto, ¿no? Y muy digno. Sin embargo, no es aquello lo que yo quería hacer. Es decir, si no es tu sueño y tienes la posibilidad, porque hay personas que no tienen esa posibilidad, pero si tienes la oportunidad de buscar alcanzar tu objetivo, ve a ello. Pensaba que era una cuestión particular en mí, hasta que empiezo a alcanzar la edad de madurez y a hablar con mis compañeros semejantes sobre lo que me está pasando. Y da la casualidad de que a ellas y a ellos les ocurre lo mismo.
Entonces nos trasladamos a otro país y da la casualidad de que también ocurre lo mismo con los jóvenes que han nacido de padres migrantes o que son de tercera, cuarta, quinta generación, que están en un estado muy estanco. Sin embargo, en la imagen de la universidad aparece una persona negra, aparece una persona de Abya Yala, una persona gitana. Y digo yo, ¿por qué están poniendo la imagen de la universidad una persona racializada si luego en la universidad hay muy pocas? O por lo menos visiblemente, a nivel, es decir, estadísticamente significativa, ¿no? No hay datos de que haya... Y era pues para crear esa imagen de que sí se puede llegar, de que puedes conseguir tu sueño, pero no es una imagen real, es una imagen ficticia, porque aquí lo que importa es la apariencia más que la realidad, y ahí es donde entramos con Afrodiccionario, ¿no? Que intentamos transformar ese lenguaje simbólico que muchas veces se nos manda erróneamente para hacernos creer que podemos llegar a un punto determinado, pero que no se nos está o no se habla del punto de partida del que salimos todos, que estamos muchas veces en desventaja. Es decir, estaría bien que estuviéramos en otras instituciones como funcionarios, policías, etcétera, pero no es fácil prepararse unas oposiciones y más cuando partes de un punto de desventaja y por lo tanto muchas de estas personas no se sienten. Por otro lado, la cuestión de la identidad, estamos constantemente en conflicto. Soy español, no soy español, soy de Madrid, soy de Valencia, yo soy de Madrid, pero llevo aquí poco tiempo. En ese conflicto existe una estrategia política también, que es hasta qué punto puede contribuir un migrante o un hijo de inmigrante a la sociedad. Tenemos las teorías economicistas, que son muy bonitas también, ¿no? Es que los inmigrantes aportan bebés y entonces aumenta la natalidad y ya no somos un país... O sea, lo escuchamos y además de esos puntos de vista más solidarios, ¿no? Así, ¿no? Aportan bebés, no es que trabajan, no es que vienen con su música y traen comida y ahí hacemos la fusión y todo esto, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se nos deja contribuir realmente o formar parte de la construcción social de un país competitivo? Competitivo, que parece ser el eslogan de la globalización, cuanto más competitivo mejor. Se nos dejan muy pocos espacios, y estos espacios son el espacio cultural, la música, el espacio deportivo, el fútbol, el baloncesto, y ya está. Sin embargo, la sociedad tiene muchas más esferas, que es el espacio político, el espacio académico, etcétera, del cual no se nos permite entrar. ¿Por qué? Porque se quiere seguir manteniendo ese status quo, esa segregación, con una mirada, si podemos hacer un pequeño recordatorio, colonial muy reciente, es decir, las últimas colonias del imperio no fueron Cuba y Filipinas, ¿no? Fue Guinea Ecuatorial y el Sáhara. Perdón, y aquí acabo mi intervención con esto, y lo remarco porque seguimos todavía viendo esto en la academia. No se nos deja participar en estos espacios y por lo tanto no se nos deja crear una realidad, no se nos deja mostrar que existe una alternativa de una sociedad pluricultural, es decir, de una sociedad en la que todos estamos aportando. Y por último, recordaros que las palabras no se las lleva el viento, sino que crean realidades. Gracias.